A veces me pregunto en qué momento exacto mi vida empezó a romperse, si fue una sola grieta diminuta que nadie vio o si, tal vez, fueron muchas pequeñas heridas que yo misma ignoré hasta que un día todo se vino abajo de golpe. Lo cierto es que aún recuerdo esa mañana en la que desperté con un dolor profundo en el pecho, no físico, sino ese dolor silencioso que uno siente cuando sabe, muy dentro del alma, que algo malo está por venir. Era como si el aire en mi pequeña habitación se hubiera vuelto pesado, difícil de respirar. Como si el mismo destino me estuviera advirtiendo que mi historia estaba a punto de tomar un rumbo que jamás imaginé para mis últimos años de vida. Y duele mucho aceptar que los mismos hijos que una crió con amor, sacrificando su juventud, su salud y sus sueños, pueden convertirse en las manos que la empujen hacia la calle, hacia el frío, hacia la soledad más cruel. Antes de continuar, cuénteme, ¿desde qué país está viendo esta historia y qué hora es allá en este momento? ¿Alguna vez vivió algo parecido, tal vez no igual, pero sí algún dolor que le haya marcado el corazón para siempre? Si quiere, compártalo con nosotros en los comentarios, tal vez su voz ayude a otro corazón herido. Mi nombre es Elena Márquez, tengo 63 años y mi historia, comenzó en un barrio humilde pero tranquilo en Melbourne, Australia, donde viví por más de 30 años. Cuando pienso en el pasado, cuando cierro los ojos y trato de recordar mi hogar como era antes, todavía puedo escuchar el sonido del viento golpeando las ventanas en invierno, el olor a pan tostado por las mañanas, la risa de mis hijos corriendo por el pasillo, y la voz de mi esposo, Daniel, diciéndome que algún día todo estaría bien. Yo le creí, porque Daniel era un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que jamás hubiera permitido que yo quedara sola, pero la vida no pregunta, la vida simplemente te arrebata lo que ama cuando menos te lo esperas. Daniel murió hace 9 años, y aunque dicen que el tiempo cura todo, esa frase no encaja en mi vida. Su partida fue como si arrancaran una parte de mí que nunca volvió a crecer. Durante un tiempo, mis hijos, Lucas y María, parecían preocuparse por mí, pero esa preocupación se fue diluyendo, gota a gota, como si mi existencia se hubiera vuelto menos importante con cada año que pasaba. Al principio pensé que era normal, que habían formado sus familias, que estaban ocupados, que el mundo moderno los devora a todos. Pero no era eso. Era yo. Yo era el problema, o al menos así me lo hicieron sentir. Después de la muerte de su padre, traté de mantener la casa como siempre, pero mis manos ya no eran tan fuertes, mis piernas se cansaban más rápido, mi espalda me dolía incluso al amanecer. Aún así, hice todo lo posible por ser útil, por no convertirme en lo que ellos llamaban una carga. Pero la vida tiene una manera cruel de mostrarte que no importa cuánto te esfuerces, habrá personas, incluso las que amas, que solo verán tus fallas, tus debilidades, tu edad. El primer golpe, aunque pequeño, llegó de parte de mi nuera, Clara, la esposa de Lucas. Ella nunca me dijo nada directamente, pero sus miradas eran suficientes. Cuando iba a visitarlos, podía sentir en el ambiente cierta incomodidad, como si mi presencia interrumpiera un orden que no debía tocar. A veces hablaban en voz baja, como si yo no mereciera escuchar. A veces fingían sonrisas que se desvanecían en cuanto yo volteaba la cara. Con María era distinto, al principio. Ella siempre fue la más sensible, la que me abrazaba fuerte, la que prometía que nunca me dejaría sola. Pero las promesas también se rompen con el tiempo, como cualquier otra cosa. Cuando se mudó con su pareja, Adrián, empezó a visitarme menos. Luego, una vez al mes. Después, apenas una llamada rápida para saber si todo iba bien. Y yo decía que sí, aunque la verdad era que cada día me costaba más levantarme, más cocinar, más hacer la limpieza, más aguantar la tristeza de un hogar que ya no estaba lleno de voces, sino de silencios interminables. Hubo un momento, y lo recuerdo con claridad amarga, en el que la luz del invierno entraba débilmente por la ventana y yo estaba sentada sola, con una taza de té frío entre las manos. Ese fue el día en que comprendí que mis hijos ya no eran mis compañeros de vida, sino dos personas ocupadas que se habían acostumbrado a que yo estuviera ahí, quieta, callada, sin exigir nada. Me dolió reconocerlo, pero más me dolió aceptar que yo misma había permitido que la distancia creciera. El día que todo comenzó a desmoronarse del todo fue una tarde de sábado. Lucas llegó a la casa sin avisar. Traía una expresión dura, como si algo lo hubiera estado molestando por semanas. Clara no vino con él, tal vez porque no quería verme o tal vez porque sabía que lo que venía no iba a ser bonito. Recuerdo que yo traté de sonreírle, intenté preguntar si querían quedarse a cenar,
pero él me interrumpió con un tono que nunca antes había usado conmigo. Mamá, tenemos que hablar, dijo, sin mirarme a los ojos. Yo sentí un escalofrío. Me senté despacio, teniendo cuidado de no mostrar mi temblor. He notado que la casa, que ya no puedes mantenerla en buenas condiciones, comenzó a decir, mirando alrededor como si estuviera revisando cada rincón. Y además, María y yo pensamos que ya no es seguro que viva sola. Quise hablar, explicar, decir que sí podía, que solo necesitaba un poco más de tiempo, pero cada palabra que pronunciaba era descartada con un gesto seco de su mano. Él ya había tomado una decisión sobre mi vida sin preguntarme nada. Y creemos que sería mejor que te mudaras, dijo al final, con esa voz que ya no reconocía. Mudarse. A mis 63 años. A ninguna parte mía. ¿A dónde? Pregunté, sintiendo como mi garganta se cerraba. Él no respondió. Solo dijo. Tenemos opciones. No te preocupes. Pero en sus ojos no había cariño. Solo había cansancio. Tal vez incluso molestia. Yo supe en ese momento que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que aún no alcanzaba a comprender. Pero aún así me aferré a la esperanza tonta de que quizá mis hijos solo querían protegerme. Tal vez, pensé, quieren que me vaya con alguno de ellos por un tiempo. Tal vez necesitan que esté temporalmente en un lugar donde haya compañía. Me repetí esas ideas como quien se repite un rezo para no llorar, pero la realidad siempre termina imponiéndose, por más que uno intente disfrazarla de consuelo. Lucas no se quedó mucho tiempo esa tarde. Apenas terminó de decir lo que tenía que decir, se levantó y se fue, como si la conversación no hubiera sido más importante que apagar una luz antes de salir de la casa. Me quedé sola, mirando la puerta cerrarse, sintiendo que el silencio que dejó detrás era más frío que el invierno que se asomaba por las ventanas. Pasé las siguientes horas caminando por la casa, tocando los muebles, mirando las fotografías en las paredes, preguntándome si realmente estaba cómoda con mi vida o si mis hijos tenían razón. A veces una madre cree que está bien solo porque está acostumbrada a estar mal. Pero yo todavía me sentía capaz, aunque cada día fuera un poco más difícil que el anterior. Esa noche casi no dormí. El viento golpeaba el vidrio con fuerza y yo escuchaba cada sonido como si fuera un presagio. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la cocina, sonó mi teléfono. Era María. Su voz sonaba extraña, como si hubiera practicado lo que quería decir muchas veces. Mamá, Lucas me contó, dijo. Creo que deberías quedarte conmigo unas semanas. Solo mientras organizamos todo. Ese organizamos me dolió más de lo que ella imaginaba. ¿Qué era lo que estaban organizando? ¿Mi vida? ¿Mi futuro? ¿Mi desaparición de su camino? Tragué saliva y dije que sí, porque no tenía fuerzas para discutir, porque todavía creía que quizá estaban haciendo lo correcto por mí. Preparé una maleta pequeña con un par de suéteres, mis medicinas, una manta que Daniel me había regalado años atrás, y salí de la casa con un nudo en el estómago que me hacía difícil respirar. María vivía en las afueras de Melbourne, en una casa moderna, fría, con paredes blancas que parecían no tener historia. Cuando llegué, me abrió la puerta con una sonrisa tensa, de esas que no nacen del corazón sino de la obligación. Pasa, mamá, dijo, pero su tono no tenía la calidez de antes. Adrián estaba sentado en el sofá, revisando su teléfono. Apenas levantó la vista, murmuró un saludo rápido y volvió a mirar la pantalla. Yo me senté en silencio, sintiendo que mi presencia alteraba algo en esa casa, como si fuera un objeto grande que ocupaba demasiado espacio en un cuarto pequeño. Las primeras noches traté de no molestar. Me ofrecía a cocinar, a limpiar, a ayudar con lo que fuera, pero María siempre respondía, no, mamá, descansa, con un tono que en vez de sonar amoroso sonaba molesto, como si incluso mis intenciones fueran un estorbo. Y así, poco a poco, comencé a sentirme invisible, como si mi lugar en ese hogar fuera provisional, casi accidental. A los pocos días, escuché la primera conversación que me partió el alma. Yo estaba en la habitación que me habían dado, doblando mi ropa, cuando escuché la voz de Adrián desde la cocina. María, no podemos tener a tu mamá aquí mucho tiempo. Esto no es sostenible. Ya lo sé, respondió ella, suspirando. Pero, ¿qué otra opción tenemos? No es nuestra responsabilidad cuidar de ella,
contestó él, y esas palabras se clavaron como agujas en mi pecho. Lucas y Clara deberían encargarse. Me quedé quieta, con una blusa entre las manos, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas. No lloré por lo que dijeron, sino porque comprendí que ya no era bienvenida en ningún lado, que me estaban pasando de casa en casa como si fuera un mueble viejo que nadie quiere tirar, pero tampoco quiere tener. Los días pasaron y cada uno era más incómodo que el anterior. A veces escuchaba suspiros molestos detrás de mí, otras veces miradas de cansancio, gestos que parecían decir ¿por qué está todavía aquí? Y yo trataba de hacerme pequeña, de ocupar menos espacio, de respirar lo menos posible, de no interferir, de ser útil aunque nadie lo pidiera. Un día, mientras estaba preparándote en la cocina, María entró con expresión seria. Mamá, tenemos que hablar. Esas palabras ya comenzaban a doler más que cualquier herida física. Adrián cree que deberíamos buscarte un lugar donde puedas estar mejor atendida, dijo, sin mirarme directamente. ¿Un lugar? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía a qué se refería. ¿Una residencia temporal, o algo así? Solo mientras encontramos una solución más estable. Una solución más estable. Esa frase me destruyó. Yo no era un problema matemático que necesitaba una solución. Era su madre. Era la mujer que la había cargado cuando era bebé, que había trabajado limpiando casas para pagarle los estudios, que había pasado noches enteras sin dormir cuando tuvo fiebre. Que había dado su vida entera sin pedir nada a cambio. Pero en ese momento entendí que para ellos yo ya no era eso. Era una carga. Un estorbo. María dijo que me quedaría solo un par de semanas más. Pero esas semanas se hicieron peores, porque ahora me trataban como si yo fuera un objeto a punto de ser embalado y enviado a otro lado. Cada vez hablaban menos conmigo, y cuando lo hacían era con frases cortas, rápidas, sin mirarme a los ojos. Yo cocinaba y nadie agradecía. Yo limpiaba y nadie lo notaba. Yo lloraba por las noches y nadie lo escuchaba. Hasta que llegó el día en que me pidieron que recogiera mis cosas. María me dijo que habían encontrado un lugar temporal para mí, la casa de una tía lejana, Rosa, con la que casi no tenía relación. No fue una petición. Fue una orden disfrazada de sugerencia. Mamá, es lo mejor, dijo, mientras yo guardaba mis cosas en silencio. Rosa dijo que puedes quedarte con ella un tiempo. Solo hasta que organicemos todo. Pero yo ya sabía que ese organizar era simplemente prolongar lo inevitable. Ellos querían deshacerse de mí. Rosa me recibió con amabilidad al principio, pero su casa era pequeña, y ella tenía sus propias preocupaciones. Los primeros días me trató con cariño, pero no tardó mucho en mostrar signos de agotamiento. Le escuché hablando por teléfono una noche. Sí, María, pero tu mamá necesita ayuda. Yo no tengo tiempo para esto. Yo estaba en el pasillo, escuchando, apretando mis manos contra mi pecho para que el dolor no se escapara en forma de llanto. Me quedé un par de semanas, pero luego Rosa también me lo dijo directamente. Elena, no puedo seguir así. No es tu culpa, pero necesito mi espacio. Quizá tus hijos puedan, se detuvo porque sabía que mis hijos no querían. El día que me pidió que me fuera, lo hizo con lágrimas en los ojos. No lo hizo por crueldad, lo sé. Lo hizo porque realmente ya no podía más. Y así, una mañana fría, recogí mis cosas por cuarta vez, sintiendo que cada maleta que cerraba era una parte más de mi vida que se cerraba conmigo. Salí de esa casa sin destino claro, sintiendo que ya no tenía hogar, que ya no tenía un lugar en el mundo, que mis hijos habían decidido que mi valor se había terminado el día que dejé de ser útil para ellos. Y en medio de esa incertidumbre, con la maleta en una mano y el corazón hecho pedazos en el pecho, supe que mi vida estaba a punto de volverse aún más dura de lo que ya era. Salí de la casa de Rosa con el viento golpeando mi rostro como si el mundo quisiera recordarme que a mi edad la calle no tiene piedad. Caminé despacio, arrastrando mi maleta por la vereda, sin saber hacia dónde ir. Cada paso sonaba como un eco triste que repetía en mi mente la misma pregunta: ¿cómo llegué a esto? ¿Qué error cometí para que mis propios hijos me vieran como un peso y no como la mujer que les dio la vida? Era un pensamiento cruel, pero era el único que tenía fuerza suficiente para atravesar mi corazón una y otra vez. Me dolía tanto que apenas podía respirar. Me senté en una banca vieja cerca de la estación del tranvía, con la maleta apoyada a mi lado y las manos temblando por el frío. El cielo estaba gris,
cargado de nubes que parecían reflejar mi estado interior. Yo miraba a la gente pasar, personas apuradas, personas con abrigos gruesos, personas hablando por teléfono. Personas que quizá jamás imaginarían que frente a ellos había una mujer de 63 años que acababa de quedarse sin hogar. Sentí una tristeza profunda, pero también un vacío, como si mi alma estuviera detenida en un punto donde ya no quedaba nada más que aceptar. Pensé en llamar a Lucas o a María, pero esa idea murió apenas nació. ¿Qué les diría? ¿Qué estaba en la calle? ¿Qué necesitaba ayuda? Ya sabía cuál sería la respuesta: silencio, evasivas, tal vez un déjanos ver qué podemos hacer, pero sin acción alguna. No quería volver a pasar por la humillación de escucharles hablar de mí como si fuera un problema logístico. No quería sentir otra vez ese dolor que te mata lento. Esa noche la pasé en un refugio temporal para personas en situación vulnerable. El olor era fuerte, mezcla de humedad, café frío y desesperación. Había mujeres jóvenes, mujeres mayores, algunas llorando, otras en silencio, todas con historias que dolían, aunque ninguna hablaba demasiado. Me dieron una manta fina, una cama que chirriaba con cada movimiento y una taza de sopa que sabía a poco, pero que al menos calentó mi estómago vacío. Mientras intentaba dormir, escuché toses, suspiros, respiraciones agitadas. Y yo, allí en medio de todo, no podía creer que después de tantos años trabajando, criando, cuidando, amando, mi vida hubiera terminado en un lugar como ese. A la mañana siguiente, una voluntaria me dijo que podía buscar trabajo temporal en una cafetería cercana. No pagaban mucho, pero era algo. Así que fui, con pasos lentos, con la dignidad rota pero todavía aferrándome a un poquito de esperanza. El dueño, un hombre grande llamado M.R. Collins, me miró con sorpresa cuando le dije que necesitaba trabajo. ¿A su edad?, preguntó, sin maldad, pero con incredulidad. Puedo limpiar mesas, respondí casi sin voz. Puedo lavar platos. Puedo hacer café si me enseñan. Hubo un silencio incómodo, pero finalmente asintió. Está bien. Solo por unas horas al día. Veremos cómo le va. Y así comencé a trabajar allí. Me levantaba temprano, caminaba hasta la cafetería, me ponía un delantal viejo y pasaba horas limpiando, acomodando servilletas, lavando platos hasta que mis manos ardían. A veces los clientes me miraban con lástima, otras veces con indiferencia. Pero yo seguía, porque no tenía otra opción. Porque cuando la vida te empuja al vacío, uno tiene que agarrarse de lo que sea para no caer del todo. Un día, mientras limpiaba una mesa, escuché a dos jóvenes hablar. Pobre señora, dijo uno, sin saber que lo escuchaba. Mi abuela nunca estaría trabajando así. Es que hay viejos que no tienen familia, respondió el otro. Sentí un golpe en el pecho. No corregí su comentario. No dije que sí tenía familia, pero que me había abandonado. Era más fácil dejar que pensaran que estaba sola por destino y no por decisión de mis hijos. Era menos humillante. Durante semanas viví así, trabajando durante el día y durmiendo en el refugio por las noches. A veces tenía que soportar comentarios hirientes, otras veces miradas incómodas, pero lo peor era la soledad, ese silencio pesado que se mete por los huesos cuando ya nadie te llama, cuando nadie te pregunta si comiste, si dormiste, si estás bien. Un día, mientras caminaba hacia la cafetería, vi a una mujer durmiendo en la calle con su hija pequeña abrazada a su pecho. Fue una imagen que se clavó en mi mente. Me detuve, las miré por un instante y sentí que mi corazón se rompía aún más, porque me di cuenta de que todos cargamos algo, todos sufrimos, todos batallamos contra algo invisible. Y aún así, la sociedad nos empuja, nos ignora, nos olvida. Al llegar a la cafetería ese día, M.R. Collins me llamó a su oficina. Pensé que me despediría, que tal vez alguien más joven había tomado mi lugar. Pero no. Me miró con ojos cansados y dijo: He estado pensando, Elena. No es mucho, pero puedo darte un turno más largo. Y también, si necesitas, tengo un cuarto en la parte trasera. Es pequeño, pero es mejor que el refugio. No pude evitar llorar. No un llanto fuerte, sino esas lágrimas silenciosas que salen cuando el alma siente un poquito de alivio. Le agradecí una y otra vez. Quizá para él no era gran cosa, pero para mí era un salvavidas. El cuarto era pequeño, con una cama sencilla, una mesa de madera y una ventana que daba al callejón.
Pero esa noche dormí mejor que en semanas. Me sentí a salvo, aunque fuera temporalmente. Me sentí menos abandonada. Pasaron los días y mis fuerzas se mezclaban entre agotamiento y necesidad. La espalda me dolía más que nunca, las piernas a veces temblaban, y mis manos, hinchadas por el trabajo, apenas podían cerrar el puño. Pero yo seguía. Seguía porque no tenía otra opción, porque la vida no da pausas cuando uno está cansada, porque la dignidad a veces se sostiene con uñas rotas. Mientras trabajaba una tarde, escuché la campanita de la puerta. No levanté la vista al principio, estaba concentrada limpiando una mesa. Pero entonces escuché una voz que conocía demasiado bien. Una voz que me trajo tantos recuerdos que el corazón me dio un vuelco. —¿Elena? —preguntó una mujer. —¿Eres tú? Levanté la cabeza y allí estaba Clara, la esposa de Lucas. Mi nuera. La misma que evitaba verme, la misma que me miraba como si yo fuera un estorbo. Estaba parada frente a mí, sorprendida, incómoda, como si hubiera visto un fantasma. Yo sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. No supe qué decir. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano, sintiendo que mis rodillas podían fallar en cualquier momento. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con la voz temblorosa. No pude responder de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque cada palabra que quería decir llevaba detrás meses de dolor, de abandono, de humillación. Y tenía miedo de que, si hablaba, ese dolor saliera desbordado como un río descontrolado. Clara me miró, realmente me miró, y entonces algo cambió en su expresión. Fue como si, de repente, entendiera algo que nunca había querido ver. Y en ese instante, sin poder evitarlo, comprendí que este encuentro no sería simple. Que tal vez, este era el inicio del momento en que mi historia daría otro giro, uno que ni siquiera yo estaba preparada para enfrentar. Clara se quedó mirándome como si no pudiera creer lo que veía, como si la imagen de mí, con el delantal puesto, con las manos ásperas por el trabajo, limpiando mesas como cualquier empleada más, fuera una escena imposible de procesar. Yo sentí que todo mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de vergüenza, o quizá de algo más profundo, algo que ni siquiera sé cómo nombrar. Una mezcla de humillación, dolor, sorpresa, y un pequeño rayo de miedo. Miedo porque no sabía qué iba a decir, qué iba a hacer, qué significaba ese encuentro después de tanto abandono. Elena, repitió ella, como si buscara asegurarse de que era yo. Yo respiré hondo, intentando que mi voz saliera firme, pero lo único que pude hacer fue asentir despacio. Trabajo aquí, logré decir, con un hilo de voz que apenas me reconocí. Clara bajó la mirada por un instante, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado. Después volvió a mirarme, y esta vez había tristeza en sus ojos. Tristeza real. Y un poco de culpa. Una culpa tan evidente que incluso me incomodó. No sabía, susurró. Pensé que estabas con Rosa, o con María, no sabía qué. No terminó la frase. Tal vez porque decir no sabía que estabas así significaba aceptar que nunca le importó saber. Yo seguí limpiando la mesa porque no sabía qué hacer con mis manos, porque necesitaba una excusa para no mirarla directamente, porque no quería que viera cómo se me humedecían los ojos. Estoy trabajando para salir adelante, dije tratando de mantenerme firme. No te preocupes. Ella tragó saliva, incómoda, como si mis palabras fueran más duras de lo que esperaba. Se acercó un poco más, y en ese movimiento noté que algo la había sacudido por dentro. Tal vez la culpa, tal vez el remordimiento, tal vez el simple hecho de verme ahí. ¿Lucas sabe que estás aquí?, preguntó. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. No, respondí. No lo sabe. Y prefiero que no lo sepa. Clara abrió los ojos un poco más. Había sorpresa, pero también algo parecido al arrepentimiento. Elena, dijo, y esta vez su voz sí tembló. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no pediste ayuda? Sentí un dolor profundo, tan grande que por un instante tuve que cerrar los ojos. ¿Pedir ayuda? ¿A quién? ¿A las mismas personas que me habían empujado fuera de su vida? Porque ya la pedí una vez, dije, mirándola por fin. Y nadie me escuchó. Fue un momento silencioso, pesado, incómodo. Clara se quedó sin palabras, como si no encontrara una excusa, como si no hubiera justificación posible para lo que me habían hecho.
y tenía razón, no la había. Elena, de verdad, no sabía que estabas así, repitió, y esta vez sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sorprendió. No esperaba verla llorar. No esperaba verla afectada. No esperaba nada de ella, porque cuando uno deja de esperar, deja también de romperse. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Yo reconocí esa voz aún antes de girar la cabeza. Clara, ¿qué haces?, preguntó Lucas, entrando con expresión molesta. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que se detenía. Lucas me miró y su rostro cambió por completo. Primero sorpresa. Luego confusión. Y después, algo parecido al miedo. Mamá, susurró, quedándose quieto frente a mí. Yo no dije nada. No podía. El aire se me atoró en el pecho, como si una mano invisible me lo apretara con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, igual que lo había hecho Clara, pero con un tono más quebrado. Clara lo miró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Lucas, ella trabaja aquí, dijo. Vive en un cuarto atrás. Lucas parpadeó, como si cada palabra fuera un golpe directo a su conciencia. No puede ser, mamá, tú estabas con María. Yo negué lentamente con la cabeza. María me llevó donde Rosa, y Rosa me dijo que ya no podía tenerme, respondí, sin levantar la voz. Nadie quiso hacerse cargo. Lucas se llevó una mano al rostro, como si quisiera esconderse detrás de su propia vergüenza. Clara lo miró y tomó aire, como si por fin entendiera la magnitud de lo que habían hecho. Lucas, la dejamos sola, murmuró ella, apenas audible. Mi hijo me miró entonces, y por primera vez en muchos años lo vi como cuando era niño, con miedo, con culpa, con la necesidad de pedir perdón. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Lucas nunca lloraba. Pero su respiración se hizo pesada, su mirada quebrada. Mamá, ¿por qué no nos dijiste?, preguntó. Porque ustedes fueron quienes me dejaron ir, respondí con toda la verdad posible. Y yo no iba a rogar cariño donde ya no lo había. Esa frase lo destruyó. Lo vi claramente. Fue como si su alma se rompiera en dos. Lucas dio un paso hacia mí, pero se detuvo. No sabía si podía acercarse. No sabía si tenía derecho. La cafetería estaba en silencio. Incluso M.R. Collins se quedó quieto, observando desde lejos, respetando el momento. Lucas respiró hondo. Mamá, por favor, déjame enmendar esto, dijo con la voz rota. Déjame ayudarte. Déjame llevarte conmigo. Déjame ser tu hijo otra vez. Clara lloraba sin poder contenerse. De Elena, yo también lo siento, murmuró. Yo fui injusta contigo. Muy injusta. Yo cerré los ojos. Sentí mis piernas temblar. Sentí que mi alma estaba cansada, agotada. Pasé meses deseando que mis hijos sintieran remordimiento, pero cuando ese momento finalmente llegó, no supe cómo recibirlo. No supe si debía perdonar. No supe si era demasiado tarde. No puedo simplemente regresar como si nada hubiera pasado, dije despacio. No soy un mueble que pueden mover de un lado a otro cuando les conviene. Lucas bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé, mamá, dijo. Pero por favor, no sigas sola. No sigas trabajando así. No sigas durmiendo en un cuarto frío. Déjame reparar lo que te hice. Yo respiré hondo, muy hondo. Sentí el peso de las decisiones, el peso de mi propio dolor. Y en ese momento comprendí algo, que el perdón no es un premio para quien lo pide, sino una paz para quien lo da. Pero también supe que el perdón no borra lo vivido, ni elimina las cicatrices. Si necesito tiempo, dije finalmente. No puedo decidirlo ahora. Lucas asintió, derrotado, pero respetuoso. Te voy a esperar, susurró. El tiempo que necesites. Clara también asintió, limpiándose las lágrimas. Yo también, dijo. Yo sentí que una parte de mí quería abrazarlos, pero otra parte necesitaba protegerse. Así que solo dije. Pueden irse. Necesito trabajar. Lucas me miró una última vez, con dolor, con arrepentimiento, y con amor.
Un amor que había tardado demasiado en aparecer. Y mientras los veía salir de la cafetería, supe que el final de mi historia aún no estaba escrito. Que todavía tenía que decidir si volver a abrir mi corazón, o seguir sola, protegiendo lo poco que me quedaba. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso dentro de mí. Yo seguía trabajando en la cafetería, limpiando mesas con manos cansadas, y cada vez que escuchaba la campanita de la puerta, mi corazón daba un pequeño salto, temiendo, o deseando, que fuera Lucas otra vez. No regresó durante una semana completa, pero cada noche, cuando me acostaba en ese cuartito frío detrás de la cocina, su voz rota me perseguía. Déjame ser tu hijo otra vez. Esas palabras me dolían y me consolaban al mismo tiempo. Duelen porque llegaron tarde. Consolaban porque, aún así, habían llegado. Una mañana, mientras servía café a una pareja de ancianos, sentí que mis piernas fallaron. No fue un desmayo completo, pero sí un mareo que me obligó a sostenerme de la barra. M.R. Collins corrió hacia mí. De Elena, siéntese un momento. Está pálida. Obedecí, aunque odiaba mostrar debilidad. Me dio un vaso de agua y llamó a un taxi sin consultarme. No voy a permitir que siga trabajando así, dijo firme. Vamos al médico. Me revisaron y, aunque no era nada grave, el doctor dijo que estaba exhausta, que no estaba comiendo bien, que necesitaba descanso. Y mientras escuchaba su voz, yo solo pensaba en lo irónico que era que un desconocido cuidara de mí más que mis propios hijos. Cuando regresé a la cafetería esa tarde, había alguien esperándome. Lucas estaba allí, sentado en una mesa, con los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Al verme entrar, se puso de pie rápidamente. Mamá, por favor, déjame hablar. Yo respiré hondo. No quería una escena, no quería llorar frente a los clientes. Pero él se acercó despacio, con respeto, como si temiera que yo desapareciera. He venido todos los días, dijo con voz temblorosa. M.R. Collins me dijo que estabas en el médico. Mamá, me estás matando con esta distancia. No quiero seguir fallándote. Me dolió escucharlo. Me dolió porque su voz era sincera. Porque por primera vez sentía arrepentimiento real. Yo no quiero lastimarte, Lucas, respondí con suavidad. Pero tampoco puedo regresar a una casa donde me sentí una carga. Lucas bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, torpes. Tienes razón en todo, susurró. Te fallé como hijo. Pero no voy a volver a hacerlo. No me importa cuánto tiempo necesites, voy a estar aquí, contigo, hasta que confíes otra vez. En ese momento, la puerta se abrió y María entró apresurada. Parecía deshecha, con la cara hinchada por el llanto. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Un abrazo desesperado, torpe, lleno de culpa. Mamá, perdóname por favor, balbuceó. Soy una mala hija. Te fallé. Te abandoné. No puedo vivir así, sabiendo que dormías en un cuarto frío mientras yo me hacía la ciega. No supe cómo reaccionar. Me quedé rígida unos segundos, luego mis brazos la rodearon con debilidad. No porque no quisiera abrazarla, sino porque el dolor acumulado durante meses me había dejado frágil por dentro. Hija, susurré. Te necesité. Pero ya pasó. Ella negó con fuerza. No, mamá. No ha pasado. Y no voy a dejar que pase. Quiero que vuelvas conmigo. No para organizarte, no para tenerte un tiempo, para cuidarte como mereces. Como nunca debí dejar de hacerlo. Lucas se colocó a mi lado y me tomó la mano. Mamá, no queremos que trabajes más. No queremos que estés sola. Déjanos enmendar todo, por favor. Sentí un nudo en la garganta. Miré a mis dos hijos, arrodillados emocionalmente frente a mí, rotos, arrepentidos, desesperados por recuperar lo que perdimos. Y entonces entendí algo importante. No estaba obligada a elegir entre el rencor y el perdón. Podía elegir la paz. Pero la paz no siempre es un sí. A veces la paz es un poco a poco. Yo, dije con voz suave pero firme. No voy a regresar hoy. Ni mañana. Necesito sanar. Necesito espacio. Necesito volver a confiar. Lucas asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
María también. Tómate el tiempo que necesites, dijo mi hijo. No te vamos a presionar. Pero permítenos estar cerca. Cada día. Permítenos demostrarte que aprendimos la lección más dura de nuestra vida. María tomó aire. ¿Podemos verte mañana?, preguntó con una esperanza temblorosa. Aunque sea unos minutos. Pensé en ello. Sentí mi corazón latir despacio, con miedo, y con un pequeño rayo de luz. Sí, respondí finalmente. Mañana pueden venir. Los tres lloramos, cada uno por razones distintas. Ellos, por culpa. Yo, por alivio. Ese día no terminó en abrazos perfectos ni en promesas fáciles. No regresé con ellos de inmediato. No sané en un instante. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí olvidada. Mis hijos comenzaron a visitarme cada tarde. A veces traían comida. A veces solo hablaban. A veces guardábamos silencio, aprendiendo nuevamente a estar juntos. Semanas después, cuando mi corazón estuvo más fuerte, acepté ir a vivir con María, con mis condiciones, respeto, espacio, cariño, y la certeza de que yo, Elena Márquez, merecía dignidad hasta el último día de mi vida. Lucas también cambió. Me llamaba cada noche. Me llevaba flores. Me pedía perdón sin palabras, solo con hechos. Y yo aprendí algo que tardé décadas en comprender. No se trata de olvidar lo que te hicieron, sino de permitirte vivir sin ese peso. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida. Pero lo que sí sé es que ahora duermo con la tranquilidad de saber que mis hijos finalmente despertaron del egoísmo que los tenía ciegos. Y aunque mis cicatrices no desaparecerán, aunque el dolor no se borrará del todo, sé que este último capítulo de mi vida no lo viviré sola. Porque a veces, cuando la vida te quiebra, no es para destruirte. Es para enseñarte a reconstruirte con quienes de verdad están dispuestos a sostener los pedazos. Hoy, quiero hablarte a ti, que estás viendo mi historia. Dime, ¿hice bien? ¿De verdad debía perdonarlos? Ellos me hicieron llorar tantos años, me rompieron el alma, me dejaron sola cuando más los necesitaba. ¿Recuerdas cuando mis hijos me echaron de mi propia casa? Esa noche, yo no tenía a nadie. Solo la lluvia, y el ruido de mi corazón que se estaba deshaciendo. Y ahora, después de todo, los vi arrodillados, llorando, diciéndome, mamá, perdónanos. Y yo soy madre, ¿cómo no iba a temblar mi corazón? Pero dime tú, ¿mi dolor no valía nada? ¿Acaso una madre siempre tiene que perdonar aunque esté rota por dentro? Tú que me escuchas, dime la verdad, ¿debí perdonarlos? ¿O debí dejar que sintieran, aunque fuera por un momento, el dolor que yo cargué por tantos años?